En 5 minutos de este vídeo voy a quitar todos y cada uno de los argumentos del referéndum del 1 de octubre, simplemente aplicando el sentido común. Soy partidario de una sociedad ejemplar, por lo tanto, para comenzar hay que aclarar que respeto al máximo a todos los que quieran independizarse. Si no respetas, ya estás equivocado. Ahora bien, trazamos una línea por todo el territorio español, como ya sabéis, formado por comunidades autónomas. Cataluña está dentro de España, a la que señalamos, ¿vale? Esto sería Cataluña, que está dentro de España. Es simbolizado con figuras amarillas, españoles catalanes, y figuras rojas, españoles de otras comunidades. Obviamente no he puesto en todas las comunidades porque si no me tiraba todo el vídeo poniendo figuritas. Según Puigdemont, algo tan importante para España como que se le vaya una comunidad entera, solo pueden decidirlo los amarillos. Y encima dice que eso es democracia. Si vives en otra comunidad, no puedes votar. ¿Por qué no puedes votar? Porque lo dice Puigdemont. Ya con esto cualquier persona que tenga sentido común debería de finalizar el vídeo y decir no, lo normal es que votéis todos los españoles. Pero bueno, voy a ir a más. El argumento independentista es: tú no puedes votar porque tú no vives en Cataluña. Ok, analizamos. Yo vivo en Castilla-La Mancha, vuelvo a señalizar mi país y... joder, Cataluña está dentro de mi país. ¿Cómo que no estoy ahí? Pero bueno, supongamos que aceptamos eso, que ya es un argumento sin sentido común. Vale, yo no vivo en Cataluña, yo no puedo votar. Si aceptas ese argumento, también aceptarías este ejemplo. Cambiamos el mapa y ponemos de ejemplo un pueblo pequeño donde el alcalde es el primo de Puigdemont, primo segundo. Se decide que en la plaza del pueblo van a poner una estatua de una tortuga gigante. ¿A ti te parece una mierda que pongan una tortuga en la plaza de tu pueblo? Y se lo dices al alcalde, que es el primo de Puigdemont. El primo de Puigdemont es muy democrático y dice: no, antes de poner la tortuga vamos a votar todos, vamos a hacer un referéndum. El día de votar tú te acercas a la urna democrática y te dice el primo de Puigdemont: no, tú no puedes votar. Solo pueden votar las casas que están en la plaza. Tú no vives aquí. Tú vives en otro barrio. Tú dirás: oye, ¿cómo que no vivo ahí? Pero vamos a ver, es la plaza de mi pueblo. Al igual que el ejemplo, Cataluña es una comunidad de mi país. Y el primo de Puigdemont, depende de lo democrático que sea, pues a lo mejor solo deja votar a las casas que están cerca de la tortuga de la plaza, incluso no a todas. Por lo tanto, si estás de acuerdo con que en el referéndum solo voten los catalanes, también estás de acuerdo con el primo de Puigdemont diciendo que solo pueden votar los vecinos que vivan en la plaza. Con sentido común ya sí que tendrías que finalizar el vídeo y dirías: es cierto, hay que votar todos. Pero yo voy a ir a más. ¿Sigues estando de acuerdo con Puigdemont? Ok. Pongamos que Puigdemont vive en la provincia de Barcelona. Obviamente Puigdemont no es tan gordo para vivir justamente en todo el territorio catalán. O sea, que vive en una casa que pongamos de ejemplo que está en la provincia de Barcelona. Imaginaros este escenario. En la provincia de Gerona nadie quiere independizarse. En cambio, en las demás provincias sí. Votan, hacen la media y sale que sí. Los habitantes de Gerona dirán: ¿por qué tengo que hacer la media con tu voto, Puigdemont, si tú vives en Barcelona, tú no vives en Gerona? ¿Por qué tú estás decidiendo por Gerona sin vivir aquí? ¿No veis que no tiene sentido? ¿Sigues estando de acuerdo con Puigdemont? ¿Tiene narices? Pero es que voy a ir a más. Imagínate una Cataluña independiente. Al año siguiente hay una provincia que no le mola ser catalana y quiere la independencia. Si estás de acuerdo con Puigdemont, también tendrías que estar de acuerdo con que esa provincia, vamos a poner de ejemplo Gerona, hiciera un referéndum para independizarse de Cataluña solo. Tú no podrías votar, solo votarían los que están en Gerona. Porque tú no vives en Gerona. ¿Sigues estando de acuerdo con Puigdemont? ¿En serio? Vale, tenemos una Gerona independiente. Ahora bien, ahora se quiere independizar una ciudad de Gerona. Y un pueblo. También, ¿no? Es democrático. ¿Solo votarían ellos? Pues ahora un pueblo, un barrio. Oye, una casa. Se quiere independizar una casa. Solo votarían ellos, ¿no? Tienes las mismas ideas que Puigdemont. O sea, votaría el papa, la mama, el hermano y el otro hermano. 4 votos. Votan que sí, sale mayoría, se hacen independientes. ¿Sigues estando de acuerdo con Puigdemont? Bien, no voy a seguir el vídeo. Sé que los fanáticos de Puigdemont dirán: no, es que un pueblo ni una provincia no, solo se puede independizar una comunidad autónoma. ¿Y eso dónde lo pone? Ah, sí, es verdad, no lo pone en ningún sitio. Lo dice Puigdemont porque le sale de las narices. Pero estoy seguro que cualquier persona que tenga un poquito de sentido común acaba de ver que si se quiere una Cataluña independiente,
Lo justo es que votemos todos los españoles. Y vuelvo a repetir, respeto a la gente que se quiere independizar. Y ojalá llegue el día en el que todos tengamos sentido común y pongamos un sistema en el que realmente nos ayudemos y hagamos un país extraordinario. España es un país extraordinario con gente extraordinaria. Os aseguro que podíamos estar 40 veces más arriba de lo que estamos.